En las últimas semanas, cientos de miles de personas vieron videos sobre la supuesta autorización que dio el presidente Biden al IRS para supuestamente espiar nuestras cuentas bancarias. Es decir, cientos de miles de personas se prepararon en su día, se prepararon un cafecito con leche, se sentaron en su sillón favorito y consumieron videos en YouTube que llevaban títulos tales como Biden da acceso al IRS a tu cuenta bancaria. Joe Biden quiere espiar sus cuentas bancarias. El presidente Biden ordena a los bancos entregar tus cuentas al IRS. IRS espía sus cuentas bancarias. Tus datos serán entregados al gobierno federal. ¿Por dónde empezar? Si tú eres miembro de este canal, sabes que para mí es importante brindar información a nuestra comunidad latina relacionada con nuestra economía personal dentro del contexto apropiado. Y los cambios que estamos experimentando juntos como resultado de la presente crisis mundial no siempre son fáciles de procesar y por ende son mucho menos fáciles de explicar. En los últimos 17 meses hemos visto cambios relacionados con impuestos, beneficios del gobierno, legislación de emergencia, enormes proyectos de asistencia gubernamental, préstamos de emergencia, cheques de estímulo de emergencia y mucho, mucho más. En ocasiones estos cambios son sencillos de comprender, pero en otras ocasiones requieren mayor escrutinio. Este, queridos amigos, es el caso en cuanto al tema de lo que realmente se ha propuesto en el plan de impuestos y agenda de cumplimiento tributario del presidente Biden. Y para empezar, amigos, en primer lugar, el presidente sencillamente no tiene la autoridad para darle órdenes al IRS de espiar nuestras cuentas bancarias. El presidente no está interesado en espiar nuestras cuentas bancarias. El IRS actualmente no está espiando nuestras cuentas bancarias y tus datos no han sido entregados al gobierno federal. Todo esto empezó, amigos, cuando los abogados de los bancos estadounidenses leyeron la agenda de cumplimiento tributario del American Families Plan del presidente Biden este último mes de mayo. Y los bancos entraron en pánico porque estimaron que sus ganancias serían recortadas y sus clientes tendrían menos confianza en los bancos y posiblemente retirarían depósitos de sus bancos. Pobrecitos esos bancos multibillonarios. Y tras darse cuenta que la propuesta Biden pondría en riesgo sus ganancias, los bancos se dieron a la tarea de cambiar la narrativa por medio de artículos en contra del informe y las medidas propuestas en los varios medios de noticias para pintar las medidas propuestas como preocupantes de privacidad y seguridad y como espionaje del gobierno. Y esto porque quejarse abiertamente de pérdida de ganancias no es tan fácil venderle al pueblo como el titular "Gobierno quiere espiar lo que compras". Y esto, queridos amigos, es mucho más fácil venderle al pueblo porque provoca emociones de temor. Y como todos sabemos, muy pocas emociones mueven al ser humano como el temor. Tristemente, entonces, muchos YouTubers se comieron la carnada y hasta el anzuelo del mensaje y la narrativa tergiversada de los bancos. Y rápidamente, como buenos portavoces de los bancos, muchos YouTubers se dieron a la tarea de repetir el mismo mensaje de desinformación de los bancos. Que el gobierno maloso quiere espiar tus cuentas bancarias. Entonces, amigos, ¿cuáles son los hechos y el contexto de las propuestas que dieron inicio a toda esta desinformación de los bancos? Para empezar, amigos, quiero darles algunos términos clave para ampliar la realidad de las cosas. Y el primer término clave que quiero que conozcan, amigos, es evitación de impuestos, lo cual significa una acción que es perfectamente legal, que se toma para reducir la obligación tributaria, es decir, la cantidad de impuestos, y maximizar los ingresos después de los impuestos. Y un ejemplo de esto es cuando una persona, por ejemplo, está buscando ahorrar para su jubilación y desea al mismo tiempo reducir la cantidad de impuestos que paga cada año. Entonces puede, por ejemplo, aportar a un plan del trabajo que se conoce como 401k o a un plan de retiro individual que se conoce como IRA, que le permite a la persona poder invertir dinero antes de haber pagado los impuestos y le permite también reducir los ingresos que reporta al IRS. Entonces, esa es una manera y una acción de evitar los impuestos, perfectamente legal. Y el próximo término clave que quiero que conozcan, amigos, es evasión de impuestos, lo cual significa la acción ilegal y deliberada de eludir con arte o astucia el pago o el pago suficiente de los impuestos. Otro término clave que es importante conocer, amigos, es la economía subterránea. Y estas son actividades para generar dinero que las personas no informan al gobierno, incluidas las actividades ilegales como legales. Y en breve, amigos, esto básicamente es dinero sobre el cual no se pagan impuestos que deberían de ser pagados. Y el último término clave que es importante conocer, amigos, es cumplimiento voluntario.
Este es el sistema en los Estados Unidos de cumplimiento, es decir, de pagar los impuestos, que se basa en que los ciudadanos individuales declaren sus ingresos libre y voluntariamente, esa es la palabra clave, voluntariamente, calculen correctamente su obligación tributaria y presenten una declaración de impuestos a tiempo. Entonces, es importante saber, amigos, que el sistema de impuestos sobre la renta en los Estados Unidos se basa en la idea de cumplimiento voluntario, y bajo este sistema es responsabilidad del contribuyente declarar todos los ingresos, no solamente algunos ingresos, todos los ingresos. Entonces, amigos, la evasión de impuestos es ilegal. Y una forma que las personas intentan evadir el pago de los impuestos es no declarar todos o parte de sus ingresos. A veces las personas no informan los ingresos obtenidos a través de actividades ilegales, como el juego y la venta de bienes robados. Otras veces no informan todas las propinas que cobran o el dinero que ganan a través de actividades legales, como ventas de garaje, cuidado de niños, tutoría o trabajo de jardinería. Un ejemplo muy común, amigos, se puede apreciar en esta forma Schedule C del IRS, que algunos de ustedes que operan un negocio independiente seguramente reconocerán, porque en esta forma ustedes declaran todos los ingresos del negocio y también declaran los gastos totales del negocio cuando preparan sus impuestos cada año. Pues en esta forma, queridos amigos, para los que no saben, los declarantes que tienen ingreso de algún negocio que operan tienen la discreción de declarar los gastos totales del negocio de manera voluntaria. Y como pueden darse cuenta, amigos, ustedes en esta sección declaran todos los ingresos que tuvieron para el negocio. Y en esta otra sección ustedes declaran todos los gastos que tuvo el negocio. Y lo que suele suceder es de que muchas veces propietarios de negocios que son sole proprietorships o partnerships le dicen al preparador de impuestos, bueno, pues yo creo que este año gastamos tanto. O creo que este año realmente nuestras ganancias fueron tanto. Entonces lo que están haciendo realmente es declarando cantidades de ingreso falsas o declarando los gastos que no son reales. Entonces el problema, amigos, es que los propietarios de estos negocios no siempre son honestos con las cifras de ingresos y gastos que declaran. Y todos estos ingresos que no se reportan en las declaraciones de millones de individuos y negocios forman parte de lo que se conoce como la economía subterránea, que existe como una forma de evitar el pago de impuestos. Por el contrario, la evitación de los impuestos es perfectamente legal y las regulaciones del IRS permiten que los contribuyentes elegibles reclamen ciertas deducciones, créditos y ajustes a los ingresos. Por ejemplo, algunos propietarios pueden reclamar una deducción por los intereses que pagan por la hipoteca de una vivienda. Los padres que trabajan pueden reclamar un crédito de gasto para el cuidado de los niños. También hay deducciones basadas en el número de miembros de la familia. Y estos, amigos, son solamente algunas de las muchas formas en que las personas pueden limitar legalmente los impuestos que pagan. Sin embargo, el contribuyente debe de poder demostrar que califica. Ahora, ya que sentamos la base de lo que es necesario saber antes de hablar sobre las propuestas, podemos ampliar la conversación un poquito más. El documento que se dio a conocer este último mes de mayo de la agenda del presidente sobre los impuestos es meramente un informe que describe las iniciativas del cumplimiento tributario del presidente que buscan cerrar esta brecha tributaria de los impuestos que no se cobran cada año. La brecha tributaria, queridos amigos, es la diferencia entre los impuestos que se deben al gobierno y los que realmente se pagan. Esa es la brecha tributaria. Y según el análisis del Tesoro, la brecha tributaria totalizó casi 600,000 millones de dólares en el 2019 y aumentará, escuchen bien, a alrededor de 7 billones. Esto es 7 millones de millones en el transcurso de la próxima década si no se aborda esta brecha. Y es que estos impuestos que no se pagan, estimados amigos, tienen un costo para los hogares estadounidenses y para los contribuyentes que sí cumplimos, ya que los legisladores eligen el aumento de los déficits, reducen el gasto en prioridades y beneficios y aumentan los impuestos adicionales para compensar la pérdida de esos ingresos. En breve, queridos amigos, la pérdida de billones de dólares en impuestos no pagados afectan a los mismos programas que apoyan a nuestros pensionados y discapacitados, afectan el nivel de impuestos adicionales que el resto de nosotros pagamos cada año y afectan el crecimiento de los déficits. Ahora déjame hacerte una pregunta, querido amigo o amiga que estás viendo este video. A ti que fielmente y de manera honesta y responsable has pagado tus impuestos año tras año, ¿cómo te hace sentir el que miles de individuos y propietarios de negocios que escogen evadir el pagar su porción justa de los impuestos, tú tengas que pagar más impuestos
cada año, los beneficios de tus programas federales y estatales sean reducidos y el costo de vida suba por la inflación generada por el crecimiento de los déficits? ¿Te hace sentir bien que muchos no paguen lo justo y enriquezcan su patrimonio, mientras que tú pagas los impuestos que debes y además estás pagando los impuestos que ellos deben por medio de todas estas consecuencias indirectas? Y algunas personas seguramente dirán, pero es que Juan Pablo, lo que generamos en ingreso de negocio o sueldo de trabajo es muy poco y los impuestos son muy altos. A lo cual yo diría, amigos, que no obstante, miles de personas aún con bajos sueldos o ingreso de negocio gestionan su economía personal, salen adelante con sus ingresos y pagan lo justo en impuestos cada año. Lo correcto es lo correcto, estimados amigos, y no hay excusa para no pagar lo justo y transferir esas cargas al resto de nosotros. Así que con el fin de ayudar a respaldar esta importante agenda y aumentar la equidad en el sistema tributario, el presidente propuso un conjunto de medidas de cumplimiento tributario para fomentar un sistema tributario en el que los estadounidenses paguen los impuestos que deben. Estas medidas incluyen aumentar los recursos de la IRS para perseguir a los contribuyentes que no cumplan y servir mejor a la gran mayoría que cumplen. Número 2, proporcionar a la IRS información más completa y aprovechar la información que las instituciones financieras ya recopilan para arrojar luz sobre los contribuyentes que declaran incorrectamente sus ingresos derivados de categorías opacas, específicamente ingresos de propietarios solos y sociedades, porque son fáciles de esconder. Número 3, modernizar la tecnología anticuada para ayudar al IRS a aprovechar las herramientas de análisis de datos del siglo XXI. Y por último, número 4, regular a los preparadores de impuestos pagados y aumentar las sanciones para quienes cometen o incitan la evasión. Pues bien, amigos, para que ustedes sepan, toda la polémica con los bancos que les mencioné al principio inició con las medidas del número 2 en el informe. El nuevo régimen de reporte de información se basaría en el marco de los informes del formulario 1099 intereses que los contribuyentes ya reciben de las instituciones cuando ganan más de $10 en interés de un banco. Las instituciones financieras, queridos amigos, simplemente reportarían datos adicionales sobre las cuentas financieras de estas declaraciones de información existentes. En concreto, la rentabilidad anual no informaría las entradas y salidas individuales de lo que se gastó en Walmart el sábado pasado. Se informaría las entradas y salidas brutas de todas las cuentas de negocios. Fíjense dónde empieza, de negocios y personales de instituciones financieras, incluidos bancos, préstamos y cuentas de inversión, pero establece excepciones para las cuentas por debajo de un umbral de flujo bruto mínimo bajo. Y la cifra que se sugirió inicialmente para este umbral mínimo, que ahora cambió a $10,000, inicialmente era $600. Así que cuando los bancos leyeron esto dijeron, ¡oh no! ¡No, Dios, por favor, no! ¡No! Vamos a tener que gastar dinero de nuestras propias ganancias para expandir el programa de reportar información. Y esta cifra tan baja de $600 va a causar que cientos de miles de propietarios de negocios que no están pagando lo justo al IRS saquen una gran porción de su dinero de nuestros bancos, porque no les será práctico el dividir su dinero en tantas cuentas múltiples con un saldo menor de $600 para evadir al tío Sam. Y es que esta fue precisamente la razón, amigos, por lo cual se ofreció esta cifra tan baja de $600 como umbral mínimo de reporte. Como verán, amigos, el IRS y el gobierno conoce perfectamente los trucos de quienes evaden los impuestos. El IRS sabe perfectamente que si, por ejemplo, el saldo de reporte fuese de $15,000, lo que harían quienes evaden impuestos para evitar que se reporte lo que verdaderamente ganaron durante el año sería simplemente dividir su dinero en 3 cuentas bancarias que mantengan un saldo de no más de $5,000. De esa manera el banco no tendría que reportar absolutamente nada. Pero en cambio, si el umbral mínimo de reporte fuese de tan solo $600, entonces a quienes evaden los impuestos se les tornaría poco práctico y difícil el dividir su dinero en 25 diferentes cuentas con un saldo de menos de $600 cada una. Y por esta razón, amigos, los bancos iniciaron una campaña de desinformación porque temen que sus ganancias serán afectadas por el costo adicional de reportar y también temen que muchos propietarios de negocios chicos que evaden los impuestos retiren mucho dinero de sus bancos. En conclusión, amigos, no todo lo que se presenta en YouTube como información imparcial es necesariamente verídica. Todos, queridos amigos, tenemos la responsabilidad de combatir la desinformación. Y algunas maneras sencillas que todos lo podemos lograr son siguiendo una diversidad de personas, tal como YouTubers, y diversidad de perspectivas. Depender de un pequeño número de fuentes de noticias con la misma mentalidad limita la variedad de material disponible para las personas y aumenta las probabilidades de que sean víctimas de engaños o rumores
rumores falsos. Este método no es completamente infalible, pero aumenta las probabilidades de escuchar puntos de vista bien equilibrados y diversos. Y número 2, en el mundo en línea, los lectores y espectadores deben ser escépticos sobre las fuentes de noticias. Amigos, cuestionen. En la prisa por fomentar los clics, muchos medios en línea recurren a titulares engañosos o sensacionalistas. Enfatizan lo provocativo o lo que llama la atención, aun si ese gancho de noticias es engañoso. Los consumidores de videos de YouTube deben mantener la guardia alta y comprender que no todo lo que miran es exacto y que muchos sitios digitales se especializan en noticias falsas. Aprender a juzgar videos en YouTube y protegerse de información inexacta, queridos amigos, es una alta prioridad en la era digital. Así que no, el gobierno no está espiando nuestras cuentas bancarias y el presidente no tiene la autoridad para ordenarles a la IRS que espíe tus cuentas bancarias. Pero sí está buscando el gobierno maneras de cerrar la brecha de los billones de dólares perdidos a los impuestos no pagados de personas que evaden su responsabilidad de pagar lo justo. Y sí, una de las maneras que el gobierno está considerando lograr que estos evasores paguen lo justo es a través de la expansión de la información 1099 que ya los bancos reportan. Y esta información adicional se limitará a las entradas y salidas de ingresos brutas al año y no transacciones individuales. Todo esto por el momento es meramente un reporte de iniciativas que legisladores deben considerar y que están en proceso de debate. Y en este canal, amigos, les traeré información futura adicional sobre el tema de la manera más objetiva e imparcial posible. Pero aún en este canal, amigos, siempre verifiquen la información haciendo sus propias investigaciones. Especialmente cuando se trata de temas que nos afectan de una manera tan importante y que no siempre son tan sencillos de interpretar como muchas veces se presentan en los medios, incluyendo aquí en YouTube. Y ahora te doy la palabra a ti. ¿Qué piensas sobre las personas y negocios que no pagan lo justo en impuestos y buscan maneras de evadir al IRS? ¿Qué piensas sobre las iniciativas de reportar el total de entradas en exceso de $10,000? ¿Qué piensas sobre la manera que los bancos han secuestrado y tergiversado la narrativa de los hechos y embarcado en una campaña de desinformación, de medias verdades en los medios, incluyendo aquí en YouTube? Si es tu primera visita al canal y te gusta este tipo de contenido, considera suscribirte ahora para que no te pierdas próximos videos. Y si ya eres miembro de la comunidad, es muy bueno tenerte aquí de regreso. Amigos, si les gustó el contenido de este video, regálenme un like. Siéntanse con confianza de compartir con familia y amistades en sus redes sociales y por favor no se vayan sin dejarme un comentario, me encantaría saber de dónde nos acompañan y poder saludarles personalmente. Yo soy Juan Pablo, esto es Harvest Latino y recuerda que la economía más importante del mundo no es la de los Estados Unidos, la economía más importante del mundo es tu economía. Dios te bendiga, hasta la próxima.